Buenas tardes, señoras y señores. Buenas noches en todas partes del mundo. Buenos días en algunos continentes de este mundo redondo. Ojalá algún día fraterno. Voy a realizar un comentario como en ciertas ocasiones lo hago. Me reservo un espacio para poder exponer ciertos puntos de vista en forma autónoma. Quiero decir que voy a explicar en algún momento la forma en la que se realiza el periodismo por parte de distintos de papeles y de quienes. Esta campaña política, visceral, basada en sofismas, pues yo diría aniquiladora del contrario del adversario político. Se llenó esta campaña de improperios, de verdades a medias, de inventos incluso bastante fuertes, y yo diría incluso de desatinos cometidos por las personas que dirigen la comunicación de los candidatos a la presidencia de la República. Muchas personas batieron palmas porque se convencieron de las supuestas estadísticas llevadas a cabo por varias empresas que se dedican a esta labor, pero hay que decirles son pautadas. Entonces, claro, tiraron el agua a su molino, pero ahí no está la situación. Engañaron a la ciudadanía. Sí, señoras y señores, engañaron a la ciudadanía, pero engañaron a quien les contrató. Es decir, le crearon un espejismo, le crearon una verdad que supuestamente fue captada por el candidato presidente. El apoyo mediático fue indiscutible para el presidente candidato. Los trolls, se dice que millones, miles de dólares, algunos millones de dólares fueron invertidos en las redes sociales, pero no logró el propósito de ganar en primera vuelta. Y aquí viene una circunstancia que llama la atención y que fue desmentida por la delegación de observadores de la OEA. Hubo fraude. Señoras, señores, créanme, esta palabra fraude es tan manida en ciertas esferas gubernamentales y de los partidos políticos, así como en varios escenarios democráticos de América Latina. Todo el tiempo estoy oyendo que el fraude, que el fraude, que el fraude. No quieren contentarse con los resultados. A pesar del aparataje, incluso institucional del Estado, con fondos del Estado incluso, no logró captar los votos suficientes para llegar a la presidencia de la República. Es más, se decía que el candidato presidente iba a captar los votos anticorreístas, pero resulta que quien llevó una mayor cantidad de votos fue la candidata González. Así es que al presidente de la República, candidato, no le bastaron las encuestas que fueron desmentidas por los ciudadanos al consignar sus votos. Personalmente, creo que se cometieron errores y exageraciones en el poder. Por ejemplo, descalificar la candidatura del señor Topic, que hubiese servido de alguna forma para sumar votos al nuevo, al presidente candidato, porque todavía no podemos hablar de un novoísmo, es decir, de una tendencia como el velasquismo, como el cefepismo, como el correísmo, en fin, no podemos hablar hasta que se consolide esa corriente por años y por nombres y por obras. Entonces,
al sacarle de la contienda electoral en forma demasiado grosera al señor Topic, significó que esos votos posiblemente vayan para la candidata Luisa González. Entonces, se pensó que sembrando el odio, el rencor, magnificando errores, en fin, podía llegarse a captar el voto anticorreísta. Esto no sucedió y el ganador en buenas cuentas, ha sido la señora Luisa González, candidata a la presidencia de la República. Y tengo que decirle que la mayoría de votos de la señora Luisa podrán ser, la candidata Luisa, podrán ser anticorreístas, entre comillas, pero sí son antinovoístas. Y quienes votaron por Luisa, posiblemente, como ya dije anteriormente, fue el voto del señor Topi, que hubiese sido una ayuda bastante grande para el presidente candidato. ¿Quién le asesoraría al señor presidente candidato? Ya no sabemos, ya no podemos entrar en ese tipo de circunstancias porque nosotros no conocemos quiénes son sus asesores. Y sucede un gran hecho, señoras y señores. Este rato existen dos situaciones clarísimas. Una, marcada por el odio del presidente candidato y el otro marcado también por el odio del expresidente y sus adláteres. Es decir, señoras y señores, no es una campaña de propuestas, una campaña de soluciones a los acuciantes problemas del país, sino es una especie de vendetta, una especie de pugna entre los dos ciudadanos, entre las dos agrupaciones, siembran el miedo a través de la calumnia e incluso utilizando artes que deben ser desterrados de nuestra política. Deben ser desterrados de nuestras políticas porque nosotros no podemos cerrar los ojos frente a actos de corrupción que se desarrollaron en el correísmo, posteriormente con el señor Novoa y posteriormente con el señor Lazo. No podemos cerrar los ojos. Hubieron momentos económicos difíciles, se hablan de miles de millones de dólares que a lo mejor son exageradas en las cantidades, pero que se dio este hecho es indiscutible. Debo dar la razón a las personas que este rato creen que existen dos grupos, los correístas que aman a Correa, que veneran a Correa, y los otros que odian a Correa. Pero se olvidaron los analistas, estos sabios de las encuestas, de las estadísticas, se olvidaron, digo, del voto antinegocista. Se vota en el Ecuador por ciertas reacciones e imposiciones de medios de comunicación, analistas políticos, en fin. Pero no se ve la viga en ojo propio, sino la paja en ojo ajeno. ¿Qué podríamos nosotros decir, por ejemplo? El acto de querer destruir nuestras playas del país, ubicadas en Santa Elena, con el caso Colón, el caso Ordeño, con Pave, Brogue y ahora la situación de Petro Novoa, que hace que el petróleo ecuatoriano proceda, pase a otras manos, ojalá no se dé, como son el grupo Sacha o el Pozo Sacha. No han salido a la luz actos de corrupción que todo el mundo sabe, que todo el mundo conoce en el país. Pero los medios de comunicación, algunas cadenas de televisión, salvo honrosísimas excepciones, han hecho
una nube frente, han creado una especie de escaparate para que no se vean los errores de este gobierno, lo que hizo que en algún momento la corrupción, la situación energética que pasamos por la falta de luz, vemos entonces que estas razones son, entre otras, las que llevaron al pueblo ecuatoriano a votar y crear un empate técnico entre las dos personas, entre los dos candidatos. Sí, señoras y señores, los votantes son a veces emocionales, quiero decir, votan con el estómago, tengo que generar. O sea, reaccionan y en forma incluso odiadora. Vemos entonces que la situación en el país es grave, la inseguridad, la falta de servicios básicos, la falta de política pública. Existen culpables en esta crisis de los gobiernos anteriores, pero ya paremos, pues la culpa fue de Julano, fue de Mengano. Recuerdo yo que con mis amigos de barrio, con mi familia, jugábamos al florón, no esté en mis manos, y se cantaba y bailábamos y ocultábamos las manos atrás. El florón no esté en mis manos, no seas tonto, ya pasó. Aquí es lo que está sucediendo en el país. Ya pasó. Bueno, la historia se encargará de juzgar y las instituciones que administran justicia, pero nosotros no podemos seguir en esta bronca. El país pasó a segundo plano. Se dijeron las figuras y los movimientos en el primero. Me parece que tratar de desbaratar la idea de la figura de Correa les resultó contrario, fue como un boomerang que regresó en contra de quienes hicieron del anticorreísmo una especie de odio y presencia permanente, porque si no está Correa en la sopa, no hay, no hay sopa. Todos los días Correa esto, Correa el otro, Correa el otro. Mejor fuera si se olvidaran de Correa y no le tuvieran presente en todos los actos de su vida. Y se deleitan hablando mal del uno, del otro y del otro. Señoras y señores, el pueblo no es tonto. El pueblo puede y debe razonar como en este caso. Creo, señoras y señores, que aquí va a jugar un papel importante el movimiento indígena, Pachacuti, y no porque se les ocurra que deban ir en contra del señor Novoa o del señor, pues la señora Luisa González. El de Pachacuti es un voto duro. El de Pilaconay es un voto que se reflexiona, que se comparte, que se analiza, se ven los pros y los contras. Ahora el indio de Lisa, perdonen la palabra, el indio de Lisa, el indio que invadió Guayaquil y quemó, perdón, Quito y quemó ciertos edificios, en fin, es el más buscado del país por el 5.6 que tiene la votación. Y con la votación, si es que fuera posible endosar esa votación, uno de los dos llegaría a ser presidente de la República. Entonces yo abro el diálogo con el señor Riza, yo hablo con el señor Riza para plantearle mis pensamientos y es más, estoy dispuesto a abrir un abanico de propuestas para llevarles adelante en mi gobierno. Y las otras personas dicen del otro movimiento, cuando les dijeron una serie de improperios al señor Riza y al movimiento campesino, nosotros somos ideológicamente más afines. Podría ser. Podría ser que ideológicamente sean más afines. Pero, señoras y señores, en el trasfondo del asunto, lo que manda para este tipo de alianzas y buscarle al señor Riza es el interés del voto para llegar a la presidencia de la República.
Y hoy le oí al señor Riza, que decía que el voto de él es que el voto de sus compañeros va a ser analizado y posiblemente elaborarán exigencias en beneficio del movimiento campesino. Ya están imponiendo los campesinos su agenda. No, 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 no. Los campesinos están reivindicando. Acabamos de ver, por ejemplo, que la CONOIE rechaza la sentencia condenatoria de 4 años de prisión dictada en contra de los campesinos defensores del agua y la naturaleza en la provincia de Bolívar. Sí, señoras y señores, esa es la defensa que realizan los campesinos, la gente del sector, por más que las mineras quieran comprar conciencia, por más que las petroleras monten cierto tipo de comodidades y de facilidades para los habitantes. Y vean ustedes cómo incluso una empresa extranjera, la empresa minera Curi Minin, está ingresando a territorios que son ancestrales a través de procedimientos, entre comillas, legales y de invasión. La de empresa con mínimo sociedad anómica, no, anómica, sociedad anónima, está vinculada, si esto es fácil verlo, al grupo Novoa. Entonces, vemos que Novis Holding de inversiones corresponde a este tipo de organización minera. Y no nos digan, y no digan que los campesinos se oponen al desarrollo del país, que es más fácil explotar racionalmente la tierra, que nosotros estamos sentados en un trono de oro. No, no, no. Las cosas, primero la naturaleza, primero su medio, primero su ambiente, primero sus derechos. Así dicen los campesinos. Entonces, el señor Isa, al que muchos le odian, al que muchos le odian por ser parado, por exigir sus derechos, es ahorita la joyita buscada, es la perla que necesitan para ponerse en la corona los gobernantes. El señor Riza y su movimiento sabrá responder. Que el movimiento indígena cometió errores indiscutiblemente, que los indígenas en algún momento fueron los ponchos dorados, sí señores, pero tienen la oportunidad de reivindicarse en esta ocasión y el voto del señor Riza no esperado en ese porcentaje inclinará la balanza del uno al otro lado. Son circunstancias que estamos analizando al margen de cualquier opinión, yo diría contraria a la verdad, a la costumbre y a los buenos hechos. No podemos nosotros cerrar los ojos a que de forma burda, grosera, se les diga a los habitantes de la costa ecuatoriana que están con los narcoterroristas, que están con los narcotraficantes, en fin. Entonces, todos los habitantes o la mayoría de los habitantes que le dieron el triunfo en estas provincias al señor Correa, como Los Ríos, Esmeraldas, Manabí, Orellana, Sucumbíos, Morona Santiago, en donde gana la señora Luisa González, no son narcotraficantes, como lo dicen los noveleros, que tratan de justificar la pérdida de la primera vuelta, que incluso iba a ser celebrada y que le dejó con un palmo de narices a los seguidores del señor Novoa porque no son. Vean ustedes cómo puede una persona llegar y un movimiento llegar a aseverar semejantes situaciones. Me duele que se diga que los países, que las provincias del oriente ecuatoriano, las provincias de la costa, sean criminales, sean narcotraficantes, sean personas que se dan al mejor postor o que han vendido sus votos. Yo me pregunto, ¿acaso los cantones del Guayas no son uno de los más violentos? ¿Acaso Manabí no es
una provincia que tiene una situación económica difícil para su gente, que hasta ahora no se recupera del terremoto y que ahora sufrió la crisis energética. Ustedes pueden decir que los ríos no es, por ejemplo, la fuente para el sembrío del banano y a través del banano la exportación de productos contrarios a la ley. Ustedes podrán decir que entonces los ríos es un refugio de los narcotraficantes y que por eso gana allí la señora Luisa González. Un análisis totalmente grosero, un análisis totalmente infundado, que raya en la locura, que rompe la tesis del candidato presidente, porque según las encuestas le favorecían al señor presidente candidato. Y a esto se suma, a esta desgracia nacional, se suma 14 candidatos, 13 candidatos, excluyéndole al señor Riz, que deben irse para su casa. ¿Qué hacen en la política ecuatoriana? Señores, con todo el respeto, no es cuestión de, por vanidad propia, decir yo estoy candidato a la presidencia de la República y no me interesa llegar a tener el 1%, pero ya figuro en la papeleta, para que sea un membrete, para que sea una circunstancia de lujo, para lucir frente a mis amigos y frente a la familia. Creo, señoras y señores, que el momento, el país atraviesa el momento y en un momento, el país atraviesa una situación dura. Y no podemos nosotros cerrar los ojos frente a esto. Es por eso que tenemos que meditar el voto. Nos vendrá una campaña súper agresiva, una campaña riquísima. Me refiero a recursos que entregará el Ejecutivo. Vean lo que digo, el Ejecutivo, oigan lo que digo. El Ejecutivo entregará el Ejecutivo con fondos públicos para la campaña y por otro lado, los señores de la Revolución Ciudadana conseguirán recursos para tratar de alguna forma equiparar el dinero que necesita la campaña para llegar. Yo, sinceramente, señoras y señores, creo que la votación, la campaña electoral va a ser burda, va a ser grosera, en base de infamia, pero el pueblo ecuatoriano tendrá que ver los presupuestos que necesitamos para votar. Quiero decir, tenemos que saber la verdad sobre educación, sobre salud, sobre vialidad, sobre empleo, sobre la seguridad, sobre el respeto a la Constitución. Son cosas que debemos exigir, son hechos que nosotros debemos hacer que los ciudadanos candidatos plasmen en realidad y no nos vengan con el cuento de que mañana y que no me dejaron las arcas con dinero, que me dejaron a mí solamente deudas. Entonces ya íbamos a resolver la situación. Pero nosotros queremos que se hable sobre la creación o la generación de empleo. Desde lo público, por cierto, que esto moviliza al país, crea fuentes de trabajo y riqueza, pero ya han de venir a decir que no, pues que el Estado es un mal administrador, que el Estado se roba la plata y que los particulares son mucho mejores. Entonces nosotros tendremos que ver una política agraria cierta. Tenemos necesariamente que nosotros abrir las fronteras, me refiero en condiciones de igualdad, no estos convenios de Estado a Estado, como el que se realizó con Canadá, en donde se nos impone condiciones y nosotros no recibimos nada. Entonces, los convenios de apertura tienen que ser amplia hasta los señores que inviertan capital y a los señores de la empresa privada. No sé qué vaya a pasar, ojalá no tome ribetes de violencia, pero aquí también se quiere decir otra cosa que nos molesta desde los años juveniles, desde los años de la universidad.
esa situación de que los monos, perdonen que diga con esa palabra, los monos, los costeños de la región costanera son frívolos, votan, no les importa el país, los monos son alaraqueros, les gusta la cerveza, les gusta el fin de semana los chongos, en fin, para arrostrar, para arrostrar a los ciudadanos, creando una división entre la sierra y la costa, entre la sierra y la costa, y esto ha permanecido siempre, señoras y señores, que esta división del país, pensando algunos que la costa y la sierra somos hermanos y somos de un mismo país, bajo los mismos límites, bajo la misma ley. Entonces, señoras y señores, hay que tener clarísimo, ya que el voto, el mapa de la votación en las provincias que están en los Andes, la denominada región Sierra, ganó el señor Noboa, salvo Imbabura. Por su parte, Luisa González fue la más votada en la región Costa. Son situaciones que tenemos que decirla, porque en la costa ecuatoriana es donde está más asentada la violencia de manera estructural. La violencia está presente en todos los actos, de todos los actos y en todos los días de la ciudadanía de la costa ecuatoriana. Entonces, los señores que viven allí tienen que buscar solución a sus problemas, ya que hasta ahora el Plax Fénix no ha despegado, sigue en tierra y a lo mejor en cenizas. Por lo tanto, entonces, los señores buscan soluciones por parte del gobierno. Se dice que son las provincias más duras, más álgidas, más desprotegidas del gobierno, en donde no hay inversión, en fin. ¿Qué esperaban? Que salgan a votar a favor del señor Novoa y aplaudiendo las provincias que están siendo azotadas por la violencia, el narcotráfico, la inseguridad, las vacunas, en fin. Hoy nomás leía una información que en la provincia de El Oro se les pide a los señores de las camaroneras $15,000 mensuales. ¿Será justo? ¿Creen ustedes que la reacción lógica de los habitantes de estas provincias no es lógica, no es justa, no es racional? Piden seguridad para poder realizar sus actividades. Pero ojo, que la delincuencia ha ingresado y con sus tentáculos incluso ha abrazado el poder. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, señoras y señores.